atiranarse, sin asmitanarse. Este Ecuador amazónico, que esté siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Mi permiso para poder presentar a mis invitados de esta mañana. Ustedes recuerdan que quedamos en que vamos a retomar la plática destinada a descubrir la auténtica vocación, permeabilidad, construcción de infraestructura, escogitamiento de un nuevo modelo para la urbe quiteña, y esto se llama entonces una plática de César Arias y el señor arquitecto Fernando Carrión. Esto significa preocuparnos de Quito y sus problemas, pero más que describir los problemas, buscar las soluciones. Y están los precisos. Fernando ha sido convocado por el alcalde que ustedes eligieron para que tenga la bondad de confluir a un plan de obras, a una creación rotundamente pragmática de lo que hay que hacer en la urbe. ¿Con qué infraestructura cualquier modelo de ciudad, que ya la tenemos como seleccionada desde hace muchísimos años, y hemos tenido hasta hace unos 15, 20 años razón en lo que seleccionamos como modelo de Quito hace más o menos 2 décadas. Luego han venido unas vacaciones de incluso planificación sensata, búsqueda más bien de obras con condumio gigante, y se descuidó los otros lineamientos de desarrollo socioeconómico, de vocación productiva y más. No hemos encontrado hasta este momento la característica que Quito requiere para empujarse automáticamente al desarrollo. Y como comentábamos el viernes anterior, en esas y en las otras nos gabeló Guayaquil. Pero ahí también han habido conflictos no terminados. Una ciudad populista, esencialmente populista, con una clientela de visitantes que se quedaron, procedentes de todos los rincones de nuestro país. Allí, por ejemplo, mis paisanos otavaleños han hecho sus reales y hablan el quichua a lo mono, se han adoptado finalmente a esa circunstancia, y el escenario que ha sido pródigo en demandas, ha consumido todo lo que buenas ideas han tenido, pero han tenido, ya dijimos, una suerte de liderazgo muy importante que comenzó con León de Febres Cordero, como yo lo trataba, a la usanza de antes del 9 de octubre, pues no, León de Febres Cordero, y seguramente ese es el origen de el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil y firme defensor de lo que inició Camilo Ponce, el Partido Social Cristiano.
estábamos tratando de que le demos un poquito de tiempo a Fernando, ¿no? Pero, ingeniero Arias, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le parece a usted? Resulta a estas alturas, por las cosas que han transcurrido con gobiernos diferentes a la vocación capitalina, la vocación quiteña, con gente que ha querido jugarle al populismo más o menos de esencia guayaquileña, como que en ciertos barrios pegaron estas manifestaciones y hay una infraestructura que está esperando apoyos en ese sentido. Y el uno es la como es la movilidad, que es lo que nos interesaría. Pero yo quisiera que usted atine en ubicarnos en la vocación que le conviene escoger a la ciudad de Quito. César Arias, Cadena Democracia. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señor Rosero. Primero, gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Mire, yo creo que hay que retomar una senda yo diría, de seriedad, un poquito dejar de lado este tema político, si el tema es popular o no, sino hacer lo que se tenga que hacer. Yo creo que es hora de retomar esos caminos. Obras concretas. Obras concretas, planificación, hay buenos técnicos, no es como hace 20 años, ahora hay técnicos que inclusive están graduados en el extranjero. Hay que acumular esa capacidad, hay que ver si es que se necesita asesoría extranjera, hay que ponerse a trabajar, diría yo. Hay un tema emergente como es el metro, hay un tema emergente que es la política tarifaria, no se sabe cuánto se cobrará, pero yo creo que es época de sincerar las cosas. ¿Y cuál es nuestra vocación, ingeniero? Yo creo que Quito siempre se caracterizó por un cariño a la ciudad, se caracterizó por hacer planificación, por hacer las cosas bien. O sea, yo tengo esa impresión. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a trabajar en el municipio, pues yo fui con toda la fe porque sabía que el alcalde Paz en esa época era un hombre de ejecutorias, un hombre que tenía mucho éxito en las cosas que él había emprendido y que así fue. O sea, a mí me dio una oportunidad para poder trabajar por la ciudad, lo que agradezco, y realmente nos dejó trabajar desde el punto de vista técnico con una libertad total. O sea, jamás hubo ninguna presión, ninguna solicitud que no sea la parte técnica, el cumplimiento de los plazos, la entrega de las soluciones. Y la coherencia en el seguimiento. Y la coherencia en todo este tema, ¿no? Entonces, luego ha venido una serie de cosas que van más para el lado político, ¿no? Por ejemplo, en los años 2000 se devolvió la competencia de las tarifas que ya la teníamos en los años 90 y se le dio al gobierno nacional. Yo insisto mucho en que el tema de las tarifas es vital para el sistema de transporte de la ciudad. Si no se reconoce a los empresarios el justo precio, pues los empresarios dejan de invertir, dejan de servir a los sitios que son menos, con menos demanda, el transporte comienza a bajar, los vehículos se hacen viejos. Entonces, y esto no es de la noche a la mañana, pues no, claro, porque una inversión de esas tiene que seguir por 10, 20 años. Entonces, eso lleva al transporte a tener situación de precariedad. Y esta inestabilidad política es lo que ha generado una inestabilidad programática o de seguimiento a los grandes problemas que tiene la ciudad. ¿Por qué Quito tiene problemas de movilidad siempre, si recorremos su historia? Antes éramos hasta Chimbacalle, ingeniero. Claro. Un poquito más allá ya quedaba el diario El Comercio. Claro. Y cuando nos llamaba doña Guadalupe Mantilla a importantes reuniones, era toda una aventura. Empleábamos todo un día para ir a sesionar con la editora del diario El Comercio. Claro. Significativa mujer en la vida quiteña. Claro. La familia Mantilla especialmente, sin duda, ¿no? Claro. Ellos hicieron este Quito que tenemos.
de alguna manera, ¿no? Claro. Últimas Noticias, Diario El Comercio. Han habido también otros rotativos muy importantes y otros medios de comunicación. El canal Teleamazonas, luego la anexión de Ecoavisa. ¿Por qué menciono esto? Porque una ciudad también depende de sus medios, de su grado de compenetración en la sociedad. Si Nueva York es lo que es por el New York Times. Primero creo que hubo y se fundó ese periódico antes que la ciudad. Pero estamos hablando cosas gigantes, procesos históricos impresionantes. Entonces, ¿qué pasó con Quito cuando los democristianos tomaron el control de la ciudad y luego los socialdemócratas, las ideologías de los liderazgos de Osvaldo Hurtado y de Rodrigo Borja, que llegaron a la presidencia de la República, le dieron ímpetu a los planes de desarrollo de nuestra ciudad? Pero luego nos interesa conocer qué pasó, ingeniero Arias, de lo que usted ha observado. A ver, de la experiencia vivida, cuando yo estuve en la municipalidad, obviamente todos los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo. Tal es así que yo recuerdo, por ejemplo, que cuando ya estaba finalizado el proyecto Trole, lo primero que se hizo fue presentar a los medios de comunicación, donde los medios de comunicación podían preguntar, cuestionar, ver, y eso significó que transparentemente el sistema vaya funcionando. A mí me llama mucho la atención porque ahora se está hablando de la cultura metro, dice, ¿no? Que vamos a hacer la cultura metro. Yo diría que la cultura Trole fue la pionera antes que la cultura metro, que la generaron en Medellín, porque aquí lo que le llamamos fue un plan de comunicación, que fue hecho por gente de la ciudad y que incluyó a todas las escuelas, a todos los colegios de Quito. El tema de la contaminación era un tema importante en el caso del Trole. El tema de la gente... De los hábitos ciudadanos. Los también, hábitos ciudadanos. Don Rodrigo se entusiasmó en ello. Claro, por ejemplo, no se tenía la experiencia de que las personas se suban en las paradas, unas paradas fijas que antes no existían. El Trole puso paradas fijas. No existía la cultura de pagar antes de subir al bus. Y todo era al vuelo, subir y bajar de las unidades. Al vuelo, claro. Y nos hicimos hábiles. Pero fíjese con el metro, cuando a la gente, yo soy un fanático de esto, de que cuando a la gente usted le da posibilidades de mejorar, posibilidades de hacer las cosas, la gente se acomoda y lo usa, ¿no? Entonces, estos temas hay que tratarlos, yo diría, sin prisa, pero sin pausa. Hay que ir haciendo las cosas. Yo creo que ahora el señor alcalde está rodeándose de personas muy, muy importantes de la ciudad y que son muy capaces y creo que hay una oportunidad de que haya una buena administración. Usted como empresario puede enancarse en los planes del fulano, pero con mucho más agrado, con mucho más profesionalismo y con lenguajes no tan distintos. Se va a enancar con un Fernando Carrión, antes de conocerle al mismísimo alcalde electo. Entonces, ¿no es cierto? Es un personaje todavía no muy descubierto respecto a sus limitaciones y también a sus ideas, que debe tenerlas y muchas. A manera de bromas les ha dicho en la radio, pero una cosa es decir en la radio informalmente y otra cosa es ponerse de mantel largo, chicas, seguramente a ofuscarse con tantas presiones y deudas por pagar en todas las barriadas. ¿Hay qué piensa usted? ¿Se puede hacer desde la empresa que coadyuven, las empresas que coadyuven en el desempeño y la búsqueda de nuevos destinos para Quito? Bueno, el trabajo que está por hacer es importante, es grande. Y en ese sentido, los desafíos que tiene la administración municipal es ordenar este tema, ordenar las prioridades.
empezar organizando la casa adentro, valga la redundancia, ver quién tiene que planificar, quién tiene que gerenciar, que gestionar, quién tiene que ejecutar, quién tiene que construir, ¿no es cierto? Entonces, estos temas hay que organizarlos primerito en la casa, porque si no va a ser muy difícil luego administrar. Luego tiene que dirigirse a los temas me parece que el más importante es la política tarifaria. La operación del metro costará, no sé, 40, 50 millones de dólares al año. Eso significa que va a tener que reverse el tema del subsidio que tiene ahora el trole, ¿no es cierto? Hay que racionalizar el tema del sistema convencional y a lo mejor va a tener que subir a 35 centavos el transporte convencional y a lo mejor a 50 centavos del metro, ¿no es cierto? De tal manera de liberar... El trole también sube, de ley. Debería subir. La administración que está terminando, contrataron un estudio con un técnico del BID y luego de forcejeo, etcétera, salió que era alrededor de 34 centavos la tarifa del sistema convencional. Entonces yo digo, si es que estaba en 34 y un estudio hecho por el municipio, probablemente tendrá que ser 35 ¿El convencional centavos. qué porcentaje cubre? El convencional lleva más allá de 1 millón de pasajeros día, sí. ¿Eso significa porcentualmente una mitad? Sí, un poco más de la mitad, más de la mitad, debe ser el 60-70% de la demanda. 62%. 62 lo ha medido ya Fernando. Entonces, hay que subir esa tarifa, hay que sincerar y luego comenzar a exigir que se cumplan las condiciones de servicio, etcétera, del municipio. No al revés, como hacían. Sí. Primero mesas de diálogo, ustedes tienen que cumplir primero, si no, no les subo. O sea, una suerte de una cosa sin fin. Entonces hay que subir las tarifas y hay que comenzar a meter tecnología de tal manera de controlar las condiciones del servicio. Sí. Ya hablamos de eso. Sí. Fernando, bienvenido, muy buenos días. Encantado de poder tenerlos a los dos. ¿Con qué comenzaría esta plática de que tengas la bondad de hacer aterrizar tus propias ideas, lo que has estado pensando y soñando durante muchos años, pero que por diferentes circunstancias tus ideas no fueron plasmadas en realidades que a esta hora ya las cosas habrían estado definidas por otros caminos más pragmáticos, más técnicos, acordes con un desarrollo que le dejaron escapar y se ha convertido en un caos en donde todo el mundo hace la pared que quiera y hace el hueco que desee, invente las zonas que hay que urbanizar y no importa que estén en cuesta, no importa que sean bosques, se han tomado prácticamente los sectores, la circunvalación, digamos, de la ciudad. Y en sentido longitudinal son irreconocibles. Hay barrios que no conocemos la mayor parte de transeúntes quiteños. Larga ciudad y largo el lío. Entonces, ¿qué condiciones le pusiste al alcalde Yunda para apoyarle y servirle además, en qué va a consistir tu papel, tu rol? Porque nos contentamos y nos tranquilizamos el instante en que nos mencionó tu nombre. Eso le debe haber pasado a todo ecuatoriano y extranjero que vive en Quito. Ya, se salvó la ciudad, decían con Fernando Carrión. No porque queramos inyectar desconfianza absoluta en Yunda. El alcalde de Yunda tiene sus méritos, pero más son comunicacionales, creo yo. Por eso es que las largas mesas se han dilatado en temporalidad de análisis, porque primero ha querido escuchar y sacar la conclusión que antes para él era fácil. Nos es fácil opinar desde un micrófono, ¿no? A los radiodifusores y a los periodistas de medios. Entonces, ahí te dejo para que nos confieses y nos cuentes este encuentro con el alcalde Yunda. Bueno, buenos días Gonzalo, buenos días César. Un saludo cordial a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación para poder hablar de una de las pasiones que tenemos los tres aquí, que es la ciudad de Quito.
Sí, yo he tenido la oportunidad de reunirme en varias ocasiones con el alcalde Yunda para ir estructurando lo que podría ser su próxima gestión, los próximos 4 años. Y ahí yo creo que hay dos entradas para ver el tema de los problemas. Una que es la clásica que utilizan los candidatos a la alcaldía de Quito, que es ver encuestas de opinión pública, donde aparecen las demandas principales de la población. Y aquí son básicamente 3, diría yo. Una primera, el tema de la basura, de la recolección de residuos sólidos, que la ciudad entró en una crisis francamente espantosa. Se produjo un problema en uno de los lugares de depósito final de la basura en la zona sur, que era básicamente desechos que provenían de la producción del metro. Y eso generó un conflicto muy fuerte porque produjo también problemas de abastecimiento de agua potable, separó la educación escolar durante un cierto tiempo, etcétera. Y desde ese momento para acá hemos estado viviendo un problema bastante complicado de lo que es basura. Una segunda cosa es lo que con César han estado hablando, que es el tema de transporte, de movilidad, que claramente es uno de los problemas más graves que tiene la ciudad. Aquí yo diría hay 3, 4 cosas que son claves. Uno, cómo se está manejando este sector. Yo creo que aquí hay muchos problemas. Hay no menos de 6, 7 instancias de gestión del transporte, unas contradictorias de otras. Hay también una ordenanza por cada modo de transporte, es decir, no hay un concepto de la lógica multimodal. Entonces las bicicletas tienen su ordenanza, el trolel tiene la suya, los buses la suya, los taxis la suya, etcétera, etcétera, que hace que esto sea muy complicado. Tenemos un problema complejo con más de 500,000 vehículos que tiene la ciudad y que están ingresando alrededor de 40,000, es decir, adicionales al año, es decir, más Parecería o menos que más. 9-10%, que es una locura, francamente, porque eso significa que cada 10 años se duplica el parque automotor. Y nadie, ni por balanza comercial ni por balanza de pagos, tenemos unas limitaciones gravísimas en la macroeconomía, ni por el lado de que ya no hay espacio para un vehículo más, les frena a los importadores. Y créame, Fernando, créame, ingeniero, que están jugando con fuego los bancos, las financieras. Después de poco ya estarán reclamando los mismos empresarios importadores, que son grupos económicos perfectamente conocidos, que se cambian de nombre para amalgamar más marcas, más espacios de comercialización. Y no le van a quedar bien porque justamente ayer me di cuenta en el bosque que yo le llamo, pero el de acá, en el del lado oriental, que queda atrás de la Carolina para ponernos nosotros más o menos ubicados. Cualquier cantidad de gente que no le veo yo en condiciones sino de una novelería y de un riesgo que ellos mismos, como cuando uno tuvo su primer vehículo, ¿no? ¿Me alcanza para pagar? Sí, me alcanza. ¿Tengo trabajo seguro? O sea, ahí hay que ver. Debe ser la reflexión, pero los hijos, la mujer le apoyan a uno y le dicen, cómprate el carro, papi. Y entonces estos papis entre 30 a 50 años es gente de sueldos modestos, unos, y hay otros que son más de mejores ingresos que muchos con nombres así tan distinguidos como Carrión y todo lo demás. Arias. Él no se compra carros, sino buses. A ver, Gonzalo, son 2 cosas entonces que empezaron. Digo yo, hay un riesgo, ¿no? Sí. Y el amontonamiento vehicular es gigante. Y voy a explicar un poco por qué también eso. O sea, una primera cosa es cómo se está administrando el transporte. Segundo, el incremento impresionante del parque automotor. Y aquí yo creo que por lo menos hay 2, 3 cosas que vale la pena señalar. Una, lo que fue el pico y placa. El pico
pico y placa se suponía que iba a sacar el 20% del parque automotor, porque son 2 números, 2 dígitos cada día. Eso lo que produjo fue un incremento sustancial del parque automotor, que en realidad no redujo el 20%, sino redujo el 17%, porque lo que tenemos es que la policía no reduce, los bomberos no reducen, la tercera edad no reduce, etcétera, etcétera. Entonces, de los 20, en realidad se redujo el 17%. Pero ¿qué es lo que pasó? Las familias de clase media alta, llamémoslo así, empezaron a comprar el segundo y el tercer coche, vehículo. Y eso es en lo que ha pasado. Una segunda cosa, el Tratado de Libre Comercio con Europa que dejó la administración nacional pasada, la de Rafael Correa, una de las cosas que también estableció ahí es la posibilidad de incorporación de vehículos europeos y que vienen con un arancel distinto a lo que vienen desde otros lados. Entonces esto también significó un incremento sustancial del Pero ahora autónomo. los asiáticos, especialmente chinos. Y coreanos, ahora los asiáticos, esa era la tercera cosa que quería decir, y ahora los asiáticos están entrando con mucha fuerza. Una tercera cuestión que me parece importante, es decir, uno, cómo se administra o el incremento del parque automotor, el tercer caso es la infraestructura. Por eso tenemos una presión impresionante para construir más vías, más estacionamientos, más pasos a desnivel, segundo piso de la avenida tal y tal. Eso no tiene fin, Y lo que tenemos en la mano a fines de este año va a ser la construcción del metro. El metro es una cosa muy compleja. Todos sabemos ya que la obra física va a estar terminada en noviembre, pero no va a empezar a funcionar. Desgraciadamente no va a empezar a funcionar. Entonces ahí tenemos un problema que surge de las encuestas, que es básicamente... Pero ahí nos dejas pensando, Fernando, Sí. ¿por qué no va a funcionar y qué va a pasar con semejante inversión y obligaciones que no están esperando? Ahí hay 3 elementos clave. Uno, ya ha dicho César, el tema de la política tarifaria. Que el rato que se establezca la tarifa del metro, no se establece la tarifa del metro, sino la tarifa de la ciudad. Y entonces ahí hay que tener una tarifa, ¿qué es lo que ha venido planteando la actual alcaldía? Una especie de tarifa plana. 45 centavos para subirse al metro y 70 centavos subiéndose en una vía colectora. Es decir, no se sube, como decía César, no se sube ni siquiera el 25% de lo que está establecido respecto de los buses. Entonces quedaría 25 centavos del transporte colectivo y 45 centavos lo que significa subirse al metro. Pero ¿cómo ubicas la demanda? Ese es un tema clavísimo, muy clave. Al principio nos dijeron que iban a ser 350.000 los pasajeros, después 380.000, ahora están en 400. Nunca se ha dicho por qué. La impresión que yo tengo es que eso, si es que llega a 300.000, va a ser mucho. El caso de Medellín, que ahora es un poco el modelo que se está siguiendo, empezó con 90.000, Gonzalo, con 90.000 pasajeros. Hoy día está sobre los 400.000, pero empezó con 90.000. Entonces, un problema es la tarifa. La segunda cosa es quién va a manejar el metro. ¿Cuál va a ser la administración del metro? Y aquí hay 2 opciones. La una es por administración directa, que requiere un tiempo para montarse esta oficina. Y la segunda es por concesión, que requiere también un tiempo, porque aquí hay que hacer términos de referencia, hay que hacer una convocatoria, un concurso, y después la empresa que gane, obviamente va a pedir su tiempo. De los estudios que he visto, esto en Quito no bajará hasta el mes de agosto. Hasta el mes de agosto. Entonces aquí va a haber un problema complicado. Sí, claro. Y la tercera cosa respecto del metro es cómo va a operar en términos de la estructura multimodal. Cómo los distintos modos del transporte se van a articular al metro, que tampoco está. Entonces aquí tenemos 3 papas calientes. En otras palabras, si nosotros nos vamos por la línea de las demandas de las encuestas de opinión pública que decía, son 3 cosas. Recolección de residuos sólidos, transporte, y la tercera, que es muy grave, Gonzalo, y todos sabemos, es el tema de seguridad. Y que se viene incrementando sustancialmente en este tiempo. Y aquí básicamente yo creo que son 2 cosas. Uno, la crisis económica, que es real, la crisis económica y las salidas que se están planteando a la crisis económica. ¿Por qué? Porque nuestros economistas lo único que ven son las variables macroeconómicas. El desempleo que este rato tiene Quito, que es el de los más altos que hemos tenido en el... Y la pobreza, Fernando. Y la pobreza, ahí está.
O sea, no tengo con qué comprar, no tengo dónde trabajar. Entonces, esos son los tres grandes problemas. Ahora, cuando nosotros vemos en términos estructurales, obviamente que la situación es distinta. Y aquí yo creo que hay tres elementos que son fundamentales para definir lo que podría ser la política de los 4 años del alcalde Jorge Yunda. Uno es modificar el modelo de gestión. El modelo de gestión que este rato tiene la ciudad de Quito no da para más. Hoy día en la tarde yo voy a discutir con el alcalde Yunda, el alcalde entrante, una propuesta que ya está prácticamente elaborada. Vamos a hacer las evaluaciones, etcétera, etcétera. Y la idea es que el primer día de su gestión, es decir, la primera sesión del Consejo, pueda presentarle al Consejo una ordenanza donde aparezca de manera explícita este modelo de gestión. Obviamente. ¿Qué reúne el modelo de gestión? No convencionalmente, sino para el caso de Quito. A ver, hay algunos problemas que tiene el modelo de gestión. Por ejemplo, ¿qué hacer con las administraciones zonales? Yo creo que aquí básicamente tienen que cumplir 2 funciones. Una, lo que es servicios. En otras palabras, por ejemplo, el informe de regulación urbana, lo que antes se llamaba la línea de fábrica, pagar impuestos, tener información que la municipalidad podría darle. Esa es una función. Y la segunda función... ¿Información de qué tipo, perdón? Por ejemplo, alturas de edificación, usos de suelo, política de salud, claro. ¿Y los gremios en este caso se han descuidado? ¿O el voluntarismo se ha impuesto? No, yo creo que es la propia estructura del municipio. O el comprar a las autoridades y a los concejales es una modalidad que debes encontrar imperando de norte a sur y de este a oeste en todo lo que tiene que ver al manejo administrativo del distrito. Hay una corrupción impresionante. ¿Cómo piensan ustedes actuar en ese escenario? Justamente modificando el modelo de gestión. Entonces usted decía, uno son las administraciones zonales que incluso llegaron al nivel más alto del clientelismo político negociando con los concejales. Una segunda cosa tiene que ver con las secretarías, que la idea es que bajen el número. Son, si no me equivoco, 13 secretarías las que existen, probablemente van a quedar en 8. Luego tenemos una cantidad de empresas, muchas de las cuales trabajan a pérdida, eso no puede ser. Hay una empresa, por ejemplo, que no tiene ingresos siquiera, y entonces eso hay que simplemente... ¿Cuál es esa? Estamos discutiendo, entonces tendríamos que ver cómo se estructura esa cosa. Bien. Pero por otro lado también, Gonzalo, para que la ciudadanía se dé cuenta, la municipalidad tiene 57 unidades administrativas que tienen un vínculo directo con la alcaldía. Y las 57 unidades administrativas tienen cada una un modelo donde está relaciones públicas, dirección financiera, dirección administrativa, talento humano, son como 6. Las 57 tienen eso. Yo creo que eso puede ser manejado de una forma centralizada. Es decir, la administración de todo el municipio puede resolver esos problemas. En esta parte, ¿cuáles son los riesgos de una administración centralizada? Le pregunto a usted con su experiencia de constructor y también con su gran afecto a la planificación. Son primos hermanos, en definitiva. Pero usted es más empresario, claro que sí. Sí, pero yo soy consultor, no soy constructor. ¿Qué es la diferencia? Porque usted se ha saltado algunas vocaciones, ha construido y ha sido planificador, o sea, ha tenido la certeza de proponernos con lineamientos técnicos adecuados, con modernidad y salidas para el tema del financiamiento, y ha logrado concretar también la administración de estas construcciones, ¿o estoy yo equivocado? A ver, yo me dedico más a los estudios, a la consultoría, a la estructuración de los proyectos, a la factibilidad de los mismos. Ya en la parte constructiva, obviamente, ahí están los especialistas, ahí están los ingenieros que se dedican a la construcción. Pero usted tiene que ser un socio de estos departamentos. Sin duda. O sea, yo soy partidario de que todo lo que es planificación supervise a la construcción. Porque en la construcción se toman una serie de medidas, a veces sin pensar en lo que el planificador estaba haciendo. Pero yo quería retomar un poco el tema del exceso del parque automotor en la ciudad de Quito.
Por principio, todas las personas queremos tener un automóvil y es un deseo legítimo. Ese es el primer mandamiento, llamémoslo así. El segundo mandamiento es que yo lo voy a utilizar lo más que pueda, de acuerdo a las facilidades que me den las regulaciones. Si yo tengo combustible barato, pues voy a ocupar más. Si yo tengo una autopista de aquí a Esmeraldas sin peaje, pues voy a utilizar más el automóvil. Y así por el estilo. Entonces la tendencia hoy en el mundo, porque no es posible satisfacer toda la demanda de los vehículos y las personas que quieren ir en un vehículo, la tendencia ahora es a cobrar lo que se debe a los usuarios del transporte privado. Por ejemplo, la tasa de rodaje, digamos, en la ciudad de Quito no cubre, qué sé yo, ni las necesidades de la pavimentación. Peor, obras nuevas. Entonces, hoy en día ya se habla de los peajes urbanos, se habla de las medidas como el pico y placa. Y yo creo que el pico y placa fue muy mal aplicado. O sea, se dejó fuera a los taxistas. Y entonces por eso también vino la presión y la demanda por más cupos para taxis, porque se los transformó en buen negocio. Y ahí los comedidos concejales intervinieron. Claro, y entonces la gente se bajaba de su automóvil. Hay muy pocas personas que realmente se compraron un segundo carro, pero no son muchas. Pero la gente se bajaba de su vehículo y tomaba un taxi, porque estaba en pico y placa. Y entonces eso incrementó la demanda del taxi. Entonces, estas medidas de política, fíjese cómo nos trastornan toda la ciudad, además de la contaminación, la corrupción, la congestión, etcétera, por una medida absolutamente mal tomada. En Bogotá, usted, si infringe el pico y placa y es un taxi, paga el doble de la multa de los vehículos particulares. Y más aún en el tema de movilización. ¿Bogotá es un referente de Quito? De porque alguna manera, Bogotá no es igual al de Medellín, por ejemplo. No, Bogotá fue el que inició el tema del pico y placa, porque la restricción de la circulación se inició en México, en Santiago, pero por temas de contaminación. En el caso de Bogotá se hizo por temas de congestión. Entonces, el tema fundamental ahí es que la movilización de las personas en taxis en la ciudad de Quito no va más allá del 5%. Entonces, si los taxis están movilizando no más del 5%, no es correcto que les demos tanto espacio en la ciudad en la utilización de las vías. Entonces, hay que comenzar a sincerar los costos. El vehículo particular ocupa mucho espacio de la vialidad y no paga. El vehículo particular contamina más que los buses por pasajero transportado, ¿no es cierto? El vehículo particular, al contaminar, está teniendo externalidades sobre el resto de la sociedad. Entonces, hay que comenzar a sincerar cuál es el costo de manejar un vehículo particular. Todavía nosotros seguimos ignorando ese tipo de costos, pero ya en otros países se está poniendo los costos verdaderos. Entonces, el tema de los peajes hay que retomar, y el tema obviamente del transporte público para poder absorber esa demanda de que se baje. ¿Tienes alguna idea, Fernando? Y ojalá nos pueda ayudar, porque es un caso de todos. El ingeniero Arias, respecto a cuáles podrían ser las medidas que adoptemos, que se adopte desde el lado fiscal, desde el lado gubernamental, en definitiva, pero mucho más del líder ciudadano, Yunda y su consejo, su corporación edilicia, la gente que va a legislar, la gente que va a construir ordenanzas, qué sé yo, para efecto de que limitemos el acceso amarillo a las calles quiteñas. A ver, sin duda este es un problema complejo, porque no solo son los taxis amarillos, sino que hoy día tenemos la presencia de aplicaciones con tecnología bastante interesante. El caso, por ejemplo, de Uber, Cabify, Taxi Amigo y otros más que operan bajo esa lógica. Entonces yo creo que definitivamente hay que establecer en este caso qué hacer con la tecnología. Yo uso relativamente con frecuencia taxis, porque llego de mi casa, dejo el vehículo en mi trabajo
Y de ahí, si es más o menos un radio de 1 kilómetro, voy caminando. Y si no, tomo taxi. Y entonces converso con los taxistas. Y aquí hay una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Cuando hablo con un taxista que me lleva en Uber, por ejemplo, le pregunto cuántos kilómetros camina diario. Y más o menos son entre 200 y 250 kilómetros, que es lo que me dice. ¿Cuánto de ese tiempo usted camina sin pasajeros? Es bajísimo, casi nada. Hago la misma pregunta en el taxi amarillo. Son 200, 250 kilómetros diarios. ¿Y cuánto camina usted sin taxi? Más o menos la mitad. La mitad del tiempo de un taxi amarillo camina sin pasajeros. Sin pasajeros. Es la mitad. Eso es un costo altísimo para el taxista, es un costo altísimo para la ciudad, todo el mundo, para la contaminación. El sistema hepático de todo el mundo tiene que haber crecido frente a los médicos. Simplemente con ese dato, Gonzalo y César, yo creo que lo que hay que hacer es el salto tecnológico. Hay que hacer el salto tecnológico. ¿Cuál es? Construir una plataforma de este tipo. Mira, yo acabo de estar hace un par de meses en Loja. Loja tiene 220.000 habitantes, tiene 3 plataformas de taxis, operada por los taxistas. ¿Por qué no se hace lo mismo acá? ¿En qué consisten las plataformas? Es el caso de Uber, por ejemplo. Entonces Uber lo que hace, en el caso del taxismo en Quito, en el Ecuador, esa plataforma no será de una persona, sino será de todos los taxis. A la larga yo creo que es lo que tendría que ser así, una caja única, que eso también sería muy interesante, administrado por ellos bajo unas ciertas regulaciones, fiscalizaciones, etcétera. Lo que pasa es que uno llama pongamos Taxi Amigo o otro nombre, Taxi Quito, por decirlo de alguna manera, uno llama a Taxi Quito y le envían el taxi. Le dicen el número de la placa, el color del vehículo, la marca del vehículo y el nombre del conductor, porque así operan estas plataformas. Y lo que es interesante es que estas plataformas, uno como pasajero le evalúa al taxista y el taxista le evalúa al pasajero. Con lo cual el tema de la seguridad también se convierte en una cosa clara. Yo creo que esa es la salida frente al tema este. ¿Qué opinas, César Arias? A ver, sí, lo que dice Fernando es cierto. En un estudio de la Universidad Central se encontró, luego del pico y placa justo, se encontró que los taxis amarillos transportaban en promedio una persona como coeficiente de ocupación del taxi. En cambio, los vehículos particulares transportaban 1,5. Es decir, que cuando metimos el pico y placa sin incluirlos a los taxis, le hicimos un flaco favor a la ciudad. Entonces, este es un tema importante. El otro tema, y coincido con Fernando, de que hay que establecer una plataforma que les permita a los taxis convencionales ser más eficientes en su servicio. Yo había propuesto inclusive en alguna entrevista de que, por ejemplo, todo este sistema de subsidios que se les da al taxi, este momento la política nacional va dirigida a subsidiarles por el alza de los combustibles a los taxis. Es algo que no, o sea, que uno no entiende. O sea, desde una política de transporte, sabiendo que el taxi no tiene la capacidad de transporte que tiene el transporte público, por ejemplo, se comienza a subsidiar la gasolina a los taxis. Entonces, este tema es supremamente importante porque lo que estamos haciendo es subsidiando a un sistema ineficiente, que no es conveniente para la ciudad. En todas las ciudades del mundo, el taxi, por lo menos en las ciudades de los países desarrollados, el taxi es un sistema caro. ¿No es cierto? Acá es baratísimo, porque ha recibido las exenciones de los impuestos, ahora se va a dar el subsidio a los combustibles, no se le pone en el pico y placa. Entonces, esta es una política errada que en el caso del municipio ya se definió durante los años 90 la prioridad al transporte público, pero vemos que en la práctica esta política, que debería ser la que rige, no ha sido tomada en cuenta. Entonces tenemos el problema que ahora tenemos. Entonces yo creo que en el tema de los taxis hay que introducir la plataforma y en vez de pagarles el subsidio, yo me encargaría de que ese
dinero de los 2 o 3 primeros meses se contrate a una empresa de primer orden de los Estados Unidos, de Europa, de donde sea, para que desarrolle una plataforma tecnológica similar a las de Uber o Cabify. Es decir, que tenga todas las características, porque hay algunos desarrollos acá en el Ecuador, pero que no tienen la eficiencia de las plataformas que tienen las internacionales. Entonces, si desarrollamos un sistema de primer orden que pueda competirles a Uber y a Cabify y se logra hacer más eficiente el servicio de taxi, y yo creo que tienen que subir las tarifas de los taxis porque esas tarifas son subsidiadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí comenzamos a racionalizar y a ponerles a todos también, porque el taxi es como un vehículo particular el rato que circula por la vía. Entonces, está contaminando, está ocupando el espacio, etcétera, y tiene que pagar el costo que debe, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vale la pena también tener una política muy clara, muy transparente. En el tema del metro, yo creo que hay que yo no quisiera dejar de decir esto, de mencionar, de que se está con esta idea de que el trole le compite al metro, el corredor central norte le compite al metro, y por lo tanto tenemos que cortar el central norte, tenemos que cortar el trole para tratar de tener más pasajeros en el metro. Yo creo que es una política equivocada. Lo que ¿Cómo hay que piensan hacer... cohesionar con el alcalde Yunda? Fernando. Respecto de cohesionar los 3 sistemas. No, eso es lo que sostenía. Una de las cosas que hay que hacer es tener la propuesta del diseño multimodal, que por lo menos yo hasta ahora no la conozco. Espero que el municipio saliente por lo menos tenga un esbozo de lo que podría ser. No les convenía a los concejales. O sea, que lo que pasa es que no es fácil establecer esta articulación, tanto por los modos de transporte cuanto por la población, porque esto va a significar cambios de patrones culturales. Que es una cosa muy complicada. Yo recuerdo cuando en Santiago se estableció el famoso Transantiago, que hasta ahora tiene problemas. Una de las situaciones más conflictivas que hubo fueron los patrones culturales, porque yo estaba acostumbrado a tomar esta ruta de buses que me tomaba aquí y me dejaba acá. Ahora, por ejemplo, tengo que tomar un bus que me lleva al metro, me subo al metro, el metro me deja en una estación y de ahí tengo que volver a tomar otro bus. Probablemente va a ser más rápido, o seguramente va a ser más rápido. Pero aquí hay un cambio de óptica que hasta que se asiente va a demorar mucho. El caso de Santiago fue tan increíble que se pelearon 2 presidentes de la República. Se peleó Ricardo Lagos, nada más ni nada menos con Michelle Bachelet, porque el uno dejó armando y el otro montó. Y el rato que le tocó llevar a cabo fue un conflicto muy fuerte porque lo que ocurre es que Chile es uno de los países más centralistas del mundo. Entonces ahí no era un problema municipal, era un problema del Ministerio de Transportes. Y entonces de eso le generó ese problema. Entonces yo creo que algo de eso puede estar pasando acá. El modelo urbano de Santiago de Chile y de Santa Cruz de la Sierra, claro, la segunda que aludo es la que imitó seguramente a Santiago y a otras ciudades brasileñas, esta de los círculos. No, bueno, Santa Cruz tiene el sistema circular, que es una de las cosas de la planificación clásica de principios del siglo pasado. También en una Santiago buena no, parte. Santiago no. Santiago no. Santiago tiene la 10 de agosto como nosotros, que se llama Bernardo Higgins Alameda, que va hacia... Con la Plaza de la Independencia donde murió... Allende. Allende, sí. Sí, y entonces esa vía sube por las Condes, Providencia, etcétera, y es una ciudad que está partida en 2 a partir de eso, hacia el un lado y hacia el otro. Como ya les veo que tienen agendas, tengan la bondad de decirnos, por lo menos enlistar, cuáles son las prioridades de infraestructura que en todos los ámbitos pueden canalizar el nuevo Quito, la nueva ciudad en el sentido de que ya vaya con planificación a 30 años, por decirlo menos, con medio siglo, qué sé yo, descubriendo la vocación, buscando áreas de trabajo, no ciudad burocrática esencialmente, digamos unos recambios significativos. ¿Con qué infraestructura y concienciación ciudadana y política se puede lograr? Comienzo, claro, Fernando, por ti. A ver,
cuando yo decía que hay 3 temas claves, 1 es el modelo de gestión, 2 el proyecto de ciudad y 3 una cultura ciudadana, lo que tú estás preguntando se inscribe en el segundo punto, el proyecto de ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque las infraestructuras no son otra cosa más que la base material de una ciudad. La base material de una ciudad. Cuando Rafael Correa, en la época de la Revolución Ciudadana, quiso construir las infraestructuras denominadas plataformas gubernamentales, eso era un proyecto de ciudad a partir de esas infraestructuras. ¿Por qué? Porque lo que íbamos a tener era en toda la ciudad 6 grandes centralidades donde se iban a concentrar los distintos municipios, los distintos aparatos gubernamentales. Ese proyecto fallido, porque se han construido nada más que 2 y es imposible que se puedan construir más. Eso produjo muchos problemas, pero bueno, no es del caso. Yo creo que hoy día hay que discutir algunas cosas. Por ejemplo, el aeropuerto. Si es que nosotros queremos, y me parece que es necesario construir una ciudad portuaria, y yo creo que Quito tiene las condiciones, porque tiene el aeropuerto. Hoy día las ciudades portuarias no solo son las fluviales y las marítimas, sino principalmente las aéreas. Y entonces alrededor del aeropuerto tenemos que trabajar para ver cómo se construye una ciudad portuaria y se construye toda una estructura productiva, de importación, de exportación, de turismo. Yo creo que ese es un elemento absolutamente clave. ¿Y cómo irradiarían los servicios, la infraestructura para... Bueno, por ejemplo, el tema... Para esas profesiones de la nueva ciudad. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos una gran producción agrícola, industrial, llamémoslo así, en todas las flores. Exactamente. Entonces aquí hay que producir los enlaces y hay que producir las condiciones mínimas, por ejemplo, refrigeración, por decirlo de alguna manera, en el aeropuerto para que esos enlaces hagan que ese aeropuerto funcione en esa perspectiva. Hay que construir lo mismo hacia la Amazonía. Perdón, ¿y distribución del agua también? Sin duda, sin duda. Todas unos líos terribles. Energía eléctrica. Nuevas tecnologías de la comunicación. Y entonces, si nosotros pensamos en una economía regional, uno está la sierra hacia el norte de Quito, pero la otra está hacia la Amazonía, que yo creo que hay cosas muy importantes, y hacia la sierra central. Hacia la sierra central. Entonces ahí debería haber una economía regional estructurada desde este puerto. Y el tema de turismo, yo creo que también va en esa misma línea. ¿Cuáles son los lugares de turismo principales? En el caso de Quito, el centro histórico, el caso de la Casa Guayasamín, de la Capilla del Hombre, la mitad del mundo, y la zona cercana a Quito, Papayacta, próxima a donde usted tuvo a bien nacer, Otavalo, Ibarra, la zona de los lagos, porque ese es un atractivo turístico. Entonces, yo creo que ahí hay que armar un sistema. Ahora, aparte de eso, hoy día las grandes ciudades ya no son ciudades industriales, son ciudades de servicios. Y yo creo que aquí también se tiene que trabajar de una manera muy fuerte. Así allá debe tender nuestro... Sí. Y yo creo que aquí hay... En una ciudad de servicios, ¿qué tiene que primar, ingeniero Arias? A ver, en obra física. Yo quisiera en tema de obra física retomar el tema del metro, porque creo que hay que hacer obra física adicional a la del metro. Por ejemplo, si estamos preocupados de la demanda, yo creo que hay que conectar uno de los primeros generadores de viajes, que es la Marín, ¿no es cierto? Se debe conectar al metro, y para eso hay que hacer un sistema tipo trole o tipo tren, desde la Marín hasta la Alameda y desde la Marín hasta la Magdalena, de tal manera de incrementar la demanda para el metro. Yo no sería partidario de prolongar el metro hacia la Ofelia, porque ahí no hay demanda. La otra cosa que yo analizaría antes de definir una prolongación del metro es ver cuál de las estaciones, las 5 estaciones de reserva que se dejaron para una segunda etapa del metro, que se construyan. Una de esas fue justamente propuesta por Fernando, que es la estación de la Plaza del Teatro. Entonces hay que ver de construir la estación de la Plaza del Teatro, hay que ver de construir a lo mejor una de las estaciones cerca de los Dos Puentes y de la Colmena, que son áreas de gran afluencia de pasajeros,
de tal manera de consolidar el metro, antes de pensar en que porque aquí está la excavadora nos vamos a hacer la prolongación. Entonces hay una serie de obras en términos peatonales. O sea, yo creo que peatonalmente hay que conectar la terminal de la Y, que tiene que volver a funcionar, con la parada Jipijapa. Hay que resolver todo el problema de tráfico de Labrador, que este rato es terrible, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas de infraestructura complementaria al metro para mejorar su capacidad de transporte, yo diría que son importantísimos. Yo creo que hay que analizar muy seriamente el hecho de cortarle al corredor sur-occidental en la Magdalena. Hay que dar la posibilidad de conexiones, pero no hay que cortar, porque eso va a traer problemas muy graves. ¿Y qué se llama cortar? O sea, suspender las líneas. O sea, si usted suspende todas las líneas antes del túnel, va a haber mucha gente que se va a quedar sin servicio y que va a estar obligada a utilizar el metro. Y retomar eso después de haber clausurado es muy oneroso. No sé qué tan oneroso puede ser, pero lo que sí va a causar es malestar a la gente, claro, porque los incrementos en los tiempos de viaje pueden ser muy altos. Ya. Entonces, lo mejor que se puede hacer es darle la posibilidad a la gente para que cada persona defina su itinerario. No venir con un garrote a decir usted tiene que bajarse aquí y hacer un transbordo y tiene que utilizarme mi metro. Eso no es. Tiene que darse las conexiones posibles, que si a mí me interesa hacer ese transbordo, pues lo voy a hacer. Pero no me quiten el servicio anterior. Y esto tiene que ser un proceso paulatino. Mire, por más sofisticados que sean los modelos de simulación matemática, no le dan los resultados perfectos. En Chile fue un ejemplo, pero tremendo, ¿no? Los chilenos son los mejores. Una catástrofe, claro, en la planificación. Y los chilenos son los mejores modeladores del mundo, ¿no? Hay dos científicos de primera línea que manejan toda la modelación, pero se equivocaron también porque los modelos no les dieron las respuestas. Entonces, lo mejor que se puede hacer es ir paulatinamente. Yo creo que el transporte convencional por el momento tiene que quedar aparte. Tiene que quedar aparte. Hay que trabajar en el metro, el trole, la ecovía, el corredor suroccidental y probablemente el corredor norte. Con eso, formar un sistema integrado. Ese tiene que ser el primer sistema integrado. Luego vendrán los convencionales con todos los problemas de negociación que vayan a haber. Porque si queremos poner todo en un solo paquete, se va a tener problemas. O sea, la negociación con los transportistas no es fácil, ¿no es cierto? Eso hay que dejarlo en stand-by. Yo creo que hay que subirles la tarifa al sistema convencional. Hay que ver el nivel de subsidio que se está teniendo hoy en el trole, la ecovía y el corredor suroccidental, para a lo mejor parar ese subsidio y que ese subsidio vaya a subsidiar el metro, pero que el otro ya por lo menos se sincere. Entonces, si se logra esta interacción de los sistemas que están bajo el control municipal, llamemos, yo creo que es un gran primer paso tener una tarjeta inteligente. Yo escucho que ahora, no, es que tenemos que ir a pagar con el teléfono y no sé qué. Claro. Vea, uno primero tiene que aprender a gatear, ¿no es cierto? Sí. Y luego a caminar. Así es. Entonces, estos saltos, estas ideas que se tienen ya en la práctica, en los temas culturales que mencionaba Fernando, son duros, son difíciles. Entonces hay que ir con un poco de tranquilidad, estructurar el metro, ponerle una tarifa al metro y a los sistemas troncalizados, dejarle al convencional al lado con una tarifa que le permita operar bien, ¿no es cierto? Y luego, en una segunda etapa, incorporar a los convencionales. Yo no le veo otra forma de hacer porque no va a ser mágico esto. Los cinturones de miseria, de pobreza extrema, han crecido en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil están cerca al 10%. Están complicadísimos y nosotros no nos quedamos muy atrás. Nosotros, según últimas mediciones, estamos entre el 7.3 y el 8.3 de pobreza extrema. Pasamos, no obstante, en el caso guayaquileño,
de Machala también y de otras ciudades intermedias. Les comento esto por lo siguiente. Yo creo que lo que escuchamos en los años 70, escuchamos cuando éramos estudiantes y decíamos hay que detener el aluvión de gente, perdonen por esa graficación, que viene del campo a las ciudades. En la ciudad de Quito botan las fincas, dejan a la buena de Dios las fincas, finqueros pequeños, intermedios y grandes, porque no hay con quién trabajar. Les ilusiona la urbe, la ciudad, las oportunidades, la búsqueda de mejores días. El campo es deprimente. Pero ¿qué hacemos por las fincas de nuestra urbe quiteña, con todas las fincas que van a todos los valles y también a las alturas? ¿Qué se puede hacer para detener a los campesinos o invitar y facilitar y premiar la obra de infraestructura industrial, los parques industriales, los parques de cultivos, como han ocurrido en otras ciudades? Las zonas alimentarias de una urbe gigante se han preparado con una producción de alimentos cercana. Y aquí tenemos cualquier clase de clima, de manera que nos resulta fácil un producto de tierras donde el frío es tremendo, como también valles que nos cobijan en las zonas aledañas. Pero ahí se necesita una política de la ciudad capital. ¿Cómo no vamos a impedir deteniendo a la gente? Pues no decir, tú no entras porque tú eres agricultor. Eso no han logrado ni en los países de extrema izquierda o qué sé yo. No se va a lograr. Pero ¿qué atractivos le damos a la zona rural de la capital de la República para detener la migración campesina y tener gente con quien trabajar allá y no repletarnos de gente que no tenemos para ellos ni servicios, ni ayudas laborales, ni cosa por el estilo? Medio me explico para definir esta circunstancia. Tengan la bondad ustedes de opinar con técnica y sapiencia, como decía el abuelo. Cuando hablaste de la década de los años 70, sí, efectivamente en esa época había unas oleadas migratorias del campo a la ciudad impresionantes. Y eran oleadas tan fuertes que la gente venía no una por una, sino venía organizada. Y al venir organizada lo que se produjo fueron las grandes invasiones en la ciudad de Quito. Ahí tienes estos bolsones, llamémoslos así. Por ejemplo, la lucha a los pobres hacia el suroriente, la ecuatoriana, la hacienda Ibarra hacia el suroccidente, en el caso del Comité del Pueblo hacia el nororiente y todo lo que significa Jaime Roldós, Pizulí, Condado hacia el noroccidente. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Ya es una sola ciudad. Sí, ya no tenemos esas oleadas, no tenemos invasiones de tierra con esa magnitud que se tenía antes. Y esta es una constante en América Latina. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el caso de Quito, Gonzalo, y que también es preocupante? Tenemos una migración nacional que se produjo principalmente a raíz de las posibilidades de la erupción del volcán Cotopaxi. Y entonces ahí tuvimos una migración del campo a la ciudad, principalmente de la Sierra Central ecuatoriana, de las tres provincias que están en esa zona, que sé yo, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Entonces ahí hemos tenido esa migración. Una segunda migración que también es absolutamente nueva, y es que el Ecuador ha sido un país de expulsión de población y no de recepción de población internacional. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos cubanos, tenemos haitianos, tenemos colombianos, tenemos peruanos y tenemos venezolanos. Que esto sí es absolutamente nuevo. Los venezolanos medios parecidos, ¿no? No sé si nos mandó con dedicatoria el señor Maduro. Pero ¿a qué es lo que voy con estos casos? Si ustedes se ponen a ver. No soy regionalista, no confundan. No. Soy solidario. No digo a ustedes, sino a la gente que me está en este momento. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí en estos casos? Como para ver si tenemos la capacidad de detener estas oleadas. El caso de Cuba es una migración de lo que ocurre en Cuba.
En el caso de Haití son los problemas de la pobreza extrema que tiene, sumado a los problemas de los desastres naturales. El caso de Colombia ha sido principalmente el conflicto interno que ha expulsado gente. El caso de Perú es distinto, es la atracción que significa el dólar frente al sol peruano. Y el caso venezolano es la crisis de Venezuela. Entonces, plantearse políticas para eso desde un municipio es muy, muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí voy uniendo esta última pregunta con la anterior que hiciste. Yo creo que las ciudades de hoy día tienen que tener básicamente una lógica de servicios y tener buenas políticas de vivienda para que no se expanda hacia las periferias, que ese es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo creo que aquí hay que plantear una combinación de políticas urbanas. Por un lado, de creación de centralidades urbanas, y por otro lado, de corredores longitudinales. Voy a poner un ejemplo y espero que ustedes den en el clavo. ¿Cuál es la avenida que estructura la ciudad y que es la más fea de Quito? 10 de agosto. Es clarísimo. 10 de agosto, Guayaquil y Maldonado. Cuando nosotros vamos a la 10 de agosto, tenemos un edificio de 12 pisos, abajo una covacha de un piso como mecánica, al lado de eso un terreno vacío que sirve de estacionamiento. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, y aquí quiero aportar con el tema del metro, es urbanizar el metro. Urbanizar el metro. ¿Qué significa? Significa que todo lo que se ha construido está por debajo, pero todo lo que se construye por abajo tiene impactos arriba. Y entonces tendríamos que manejar esos impactos de manera positiva. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Que se debería diseñar una nueva ordenanza que defina el eje del metro por arriba para señalar alturas de edificación, para señalar usos de suelo, para señalar castigos y estímulos. Por ejemplo, estos territorios donde no se construye, incremento del Pero los predial. constructores parece que le gabelaron a la urbe y están construyendo zonas de torres gigantescas vecinas a la línea del metro. Sí, Tuvieron información que alguien les proporcionó. Bueno, pero está bien eso. Ahora, ¿cuál es el problema de la 10 de agosto, Gonzalo y César? Se fue el aeropuerto. Y la 10 de agosto entró en una depresión tan fuerte como significó al lugar que se fue, pero todo lo contrario. Una evolución de esa zona. Entonces, lo que tenemos que trabajar aquí es el eje de la 10 de agosto, la Maldonado y la Guayaquil, para que se convierta efectivamente en un callejón de desarrollo de infraestructura de servicios y también de vivienda. Entonces, vivienda de interés social aquí, vivienda de clase media acá, etcétera, etcétera. Y creo que hay que trabajar básicamente 10 de agosto, todo este eje, 6 de diciembre en el norte, la zona de la Teniente Ortiz en el sur, y construir muchas centralidades. La zona patrimonial, lo último, ingeniero, la zona colonial, el patrimonio de la urbe, ¿qué tratamiento emergente requiere? Porque está destruido el centro. Sí, nosotros tuvimos la preocupación esa hace ya más de 20 años y por eso introdujimos el trole, entre otras cosas, para permitir, o sea, para disminuir la contaminación que se producía por los vehículos a diésel. Yo creo que hay que retomar ese tema. Yo le escuchaba a Fernando el tema de vaciamiento que está sufriendo el centro histórico. Yo creo que hay que tratar de potenciar con alguna política el tema de que la gente vive en el centro histórico. Y por otro lado, digamos, como el centro histórico no crece en términos urbanos por su misma condición, hay que preocuparse mucho de lo que está pasando en los nuevos asentamientos. O sea, toda la parte periférica de la ciudad de Quito tiene gravísimos problemas de accesibilidad. Primero habrá que pavimentar, por lo menos para que entre el carro de basura. Y la otra cosa es que hay que darle servicio de transporte para que pueda llegar al metro, al trole y a la ecovía. Pero yo creo que es importante y me gustaría recalcar que el tema, si bien esta urbanización hay que aplicarla al metro,
La urbanización hay que aplicarla a los corredores, o sea, como bien dice Fernando, a la 10 de agosto, a la 6 de diciembre. Fíjese el fenómeno que, entre otras cosas, no solamente por la ecovía, pero que se produjo a lo largo de la 6 de diciembre. Si usted se fije en la parte de la 6 de diciembre del norte, usted ve cómo las edificaciones se fueron desarrollando a partir de la ecovía, se fueron desarrollando alrededor de este eje que viene a corroborar lo que se llama el desarrollo orientado por el transporte. O sea, las líneas de transporte van produciendo desarrollo. Hoy en día hay unos desarrollos importantes que habrá que analizar alrededor de la ruta viva, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Son personas que tienen automóviles normalmente, pero probablemente a futuro habrá que estructurar un sistema de transporte público hacia el aeropuerto. Entonces, estos temas de la urbanización con el tema del transporte tienen que ir totalmente vinculados, pero también hay que ir este momento resolviendo los temas coyunturales que se nos presentan, porque el problema es que tomamos las decisiones sin mucho análisis. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a extender el metro a la Ofelia. Bueno, hemos hecho análisis de alternativas. Es que ahí está la excavadora lista, dice. Pues entonces, ¿no? Tenemos que ver cuáles alternativas de uso del dinero son mejores. O sea, no se puede uno tomar una decisión de ese tipo, con esa magnitud de inversión, ¿no es cierto?, en una conversación coloquial, decir sí vale la pena, ¿no? Hay que analizar, ¿no? Hay que analizar, hay que ver. O sea, yo concentraría mis esfuerzos en lo que está construido. El tema peatonal. ¿No nos arrepentiremos luego de que no hicimos aquello? Audazmente. Es que lo que pasa es que esta es una historia de los países en vías de desarrollo, ¿no? Claro. Y después nos quejamos, es una subadministración que tenemos. Entonces no analizamos alternativas, tomamos decisiones muy rápidamente, resulta que las decisiones son costosas y seguimos en la pobreza porque no somos capaces de salir con inversiones bien pensadas, ¿no? Y vamos a conversar con el señor alcalde de Bogotá, pero este mismo momento ingresó a una reunión, pero tomen en cuenta la nueva administración de Quito. Ingresando está el señor alcalde de Bogotá a una reunión con líderes ciudadanos. En lugar de, esto sí me enteré yo, en lugar de los dirigentes barriales que teníamos antes, ¿no? Los señores alcaldes de la democracia cristiana y la socialdemocracia de los años 70, 80, 90, todavía conversaban con los líderes barriales. Estos líderes ciudadanos pueden ser un mecanismo de acercamiento de realidades a que se acoplen con las ideas que tiene la administración central de una ciudad tan gigante como Bogotá. Esto no es digno de imitarse. Con líderes ciudadanos, ¿qué haría Fernando Carrión? Bueno, Bogotá tiene 9 millones de habitantes, Quito tiene 2.800.000. Al alcalde Peñalosa tampoco es que le ha ido muy bien en su gestión. Tampoco, sí. Porque incluso ha habido intentos Pero conoce Bogotá porque le gustaba salir en sábado y domingo en bicicleta y por la avenida Las Carreras Séptima, que también es algo que se debería hacer aquí con la 10 de agosto, la 6 de diciembre, etcétera. No, yo creo que cuando uno llega a puestos de esta magnitud, de regentar una ciudad, de manejar una ciudad, uno tiene que conversar con todos los dirigentes, con todas las organizaciones. Con el propio alcalde Yunda hemos estado reflexionando respecto de esto y hemos quedado en que él tiene que visitar, por ejemplo, universidades, tiene que visitar colegios profesionales, tiene que buscar visitar las cámaras de la producción. Por otro lado, toda esta cosa que ha aparecido con una fuerza muy grande ante la crisis de la representación política, que son organizaciones no gubernamentales o organizaciones de hecho sobre temas en particulares, organizaciones que defienden los derechos de los perros, los derechos de las poblaciones de distintos grupos etarios, de género, en fin, y también los dirigentes. En las redes han sido bastante realistas o crueles con el alcalde Yunda.
Ya déjate de pendejadas, le dice. Entra, deja de decir que vas a trabajar con la hora Borojó y cosas así. Éntralo a lo grande. Es un buen consejo, morochamente hablando y Sí. respetuosamente hablando, pero la gente lo que quiere son ideas nuevas, gravitantes, contundentes, modernas, con otra visión. No es aquí de adjetivizaciones y Exacto. vainas. Eso... O sea, a mí me parece que esa recomendar al jefe. participación de la gente en los medios es clave, es fundamental, Sí, sí, es sí. necesaria, pero también hay que pedir que haya respeto. Yo creo Haya que respeto, esas sí. visiones elitistas que han salido, esas visiones clasistas que han salido, esas visiones racistas que han salido, Racista. a mí me parece que eso no es un tema. No es quiteño, además. No. Por eso es que la caballerosidad ha sido una distinción de la familia quiteña. Por eso es que yo, y aquí recogiendo las tesis de otro alcalde de Bogotá, que es Antanas Mocos, él hizo una investigación en Quito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el municipio de la ciudad, y llegaron al problema de que la cultura ciudadana en Quito es absolutamente precaria. O sea, no hay respeto a la norma, no hay respeto a los derechos del otro. El trato en la vida cotidiana es muy complejo, el uso del pito, por ejemplo, el no respeto a la zona cebra, el peso que tiene el automóvil sobre el peatón y todas esas cosas. Rodrigo Paz logró algo, ¿no? Con Ernesto Albán, con Evaristo, Sí, que hizo una campaña espectacular. Entonces yo creo que, por ejemplo, aquí hablando de modelo de gestión y hablando de política, yo lo que he sugerido es que se fusionen la dirección de educación, la dirección de cultura con la dirección de comunicación, para que justamente se entre a estos espacios, para crear Muy bien. cultura, por ejemplo, de planificación, cultura ciudadana, cultura de riesgo, cultura de respeto, todas estas cosas que desgraciadamente en el caso de Quito pues no son de lo mejor. Muchas gracias, Fernando. Muchas Gracias, gracias, señor Gonzalo. ingeniero. Gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad. Con gusto. Qué bueno haber hablado de Quito. Lo lastimoso, Quito con mayor índice de pobreza extrema y pobreza. Inicio de